Aquí comienza Reglas de Juego, periodismo de actualidad. Un programa de José Luis Toso con la presencia de los actores de la política de Mendoza y el país. Reglas de Juego en Red 101. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a Reglas de Juego, un nuevo sábado en la mañana de Red 101. Estamos ajustando horario, Marita, 9 y 5. Las 9 y 5 de este sábado, hoy es 7 de septiembre ya. ¿Cómo le va, señor Segovia? ¿Cómo le va, Profesor José Luis? Segovia, ¿cómo andamos? Señor, muy bien, gracias. ¿Bien? Reincorporándome. Está bien, usted tiene amplia libertad para entrar y salir cuando quiera. Muy bien, gracias. Siempre es bienvenido. Y Carlitos Valverde, ¿cómo andamos? Bien, bien. Nuevamente un gusto estar con vos, Pepe, aunque siempre tenemos ese llamadito todos los días. El llamadito y esa invitación reiterada que me haces a tomar un café. Bueno, sabiendo que ahora teníamos la posibilidad de tomarlo. Pero bueno, una jornada especial. Hoy vamos a tener un clima agradable, una máxima de entre 17 y 18 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Uh-huh. Así que va a estar para disfrutar este día de hoy. Claro, bueno, estamos ya camino a la primavera, ¿no? Así que hemos tenido una semanita, unos días un poco bastante fríos, así como es. Corresponde e incluso hemos tenido, desde el punto de vista de la economía y la producción agraria mendocina hemos tenido una heladita bastante dañina en los últimos días, ¿no? Muy propia de esta época. O sea, nadie se puede quejar de septiembre, porque septiembre es así, es casi una helada tardía, no sé hasta qué punto, porque es un mes complicado, pero bueno, lo más importante desde el punto de vista del ambiente nuestro, del clima de Mendoza, es que se produzca con esta inestabilidad que está pronosticada para hoy, mañana y algunos días de la semana próxima, proveniente del Pacífico, de acuerdo a como informan los meteorólogos, este sistema de inestabilidad que viene del Pacífico, es que genere alguna nevada medianamente importante en la alta montaña, porque hemos tenido un invierno en ese sentido bastante flojo, ¿no? Totalmente, sí. La verdad es una necesidad a nivel climatológico. Ha habido años que incluso esas nevadas han llegado hasta octubre. Sí, claro, sí, hemos tenido, y más también. Sí. Siempre es bueno. Lo que pasa es que ha sido un invierno de buen tiempo, pero en materia de mediciones en alta montaña hemos tenido poca nieve. Así que bueno, esperemos que por lo menos estas últimas semanas de frío en alta montaña nos acompañen con un poquito más de nieve. Bueno, en general el repaso que hacemos siempre en los primeros minutos nos hablan de una semana relativamente tranquila en materia económica. Nosotros hoy en nuestro programa esperamos poder abordar con más detalle, con más tiempo, un análisis con la mirada puesta en la economía. Ha sido una semana política y económicamente mucho más tranquila. Las medidas adoptadas por la conducción económica con el comienzo de la semana en materia cambiaria parece que han permitido, como se dice habitualmente, domesticar a la moneda estadounidense, ¿no es cierto? Sí. Darle un control. Hay un poco de entusiasmo, incluso de buenos augurios a nivel oficial, pero bueno, ya estamos, como se dice habitualmente, jugados y con pocas fichas, y es de esperar, por el bien de todos los argentinos, que lo que resta del tránsito hacia las elecciones del 27 de octubre se desarrolle con una mayor tranquilidad. Pero bueno, casualmente la campaña política propiamente dicha hacia las elecciones generales del 27 de octubre está comenzando formalmente hoy. Sí. De acuerdo al cronograma electoral vigente, desde ahora
puede comenzar ya la publicidad de las distintas propuestas y debates un poquito más ásperos, ¿no? Sí, si bien pareciera que viviéramos en una campaña permanente, porque desde el resultado de las PASO a comienzos de agosto no ha habido campaña oficial, pero sí ha habido en general una actitud de campaña en los dos frentes principales, en Cambiemos y el Frente de Todos. Sí, exactamente. Ahora, lo que decías recién, Pepe, es si bien estas medidas han traído un poco de orden, de certidumbre, de previsibilidad en un mercado que estaba un poco revuelto, también han traído, creo yo, una sensación de es un poco tarde. En general la reflexión era, esto Totalmente. Debería haber sido hecho antes. Totalmente. Y no solo el 12 de agosto, apenas tenido, digamos, el resultado de las PASO, sino que probablemente deberían haber sido medidas adoptadas antes y no estirar tanto la posibilidad de que depender exclusivamente de los fondos girados por el FMI para mantener el dólar. Y a propósito del Fondo Monetario, estamos pendientes de lo que determine con respecto al próximo... Al último desembolso. ¿no? Que son 5.000 y tantos millones de dólares, creo, o 4.000 y tantos. Exacto. Vos fíjate que tenés razón con esto, ¿no? Incluso la percepción es de que ya se llegó tarde. Sí. Y muchos preguntan por qué estas medidas no se tomaron con antelación. Había un colega, no sé si tengo a mano el artículo, un colega de la corresponsalía de Diario Los Andes en Buenos Aires, que precisamente, acá lo tengo, Javier Álvarez, que es corresponsal, es el titular de la corresponsalía del Diario Los Andes en la ciudad de Buenos Aires, y además un periodista muy abocado a los temas económicos, escribió en la edición del lunes pasado en Los Andes un enfoque, una mirada a partir de las medidas que se anunciaban ese día, que la CUNSA anunciaba este cepo, estas restricciones a quienes pretenden adquirir más de $10.000 por mes, etcétera, etcétera. Las medidas correctas 45 meses más tarde. Ese Claro. es el título de la nota. Bueno, eso es un poco la sensación, la percepción que hay Sí. en la gente, ¿no? ¿Por qué estas medidas? Porque, por ejemplo, otra medida que muchos economistas y hasta políticos consideran que fue atinada, que fue la quita del IVA en los productos que se adquieren en general, ¿no? Que incluso dio lugar a ese reclamo judicial o esa amenaza de reclamo ante la Corte por parte de las provincias. Esa medida también, pero que ya vos vas a comprar, te pasa como ciudadano corriente, vas a adquirir un producto, vas a comprar, vas al supermercado, vas a los grandes centros comerciales y ya es como que estás curado de espanto con el tema de los precios, por más que te pongan el cartelito que te dice que en vez de pagar tanto pagás otro monto, ¿no? Sí, y existe también una desconfianza generalizada. Entonces, a ver, uno tendría que ir recorrer 15 supermercados distintos, ver 15 precios distintos para ver en cuál realmente está descontado el IVA. Yo creo que estas medidas han sido buenas, pero han llegado tarde, no solo en lo que se refiere a la política económica en general, sino también y especialmente desde una perspectiva electoral. O sea, porque en estas medidas se mezcla, si se quiere, el Macri en campaña intentando ver si se puede producir el milagro que desde las huestes de Cambiemos esperan, pero también se mezcla el Macri más estadista, que reconoce la necesidad de adoptar ciertas medidas económicas, porque la situación económica es realmente acuciante para todos. Y entonces, desde los dos puntos de vista, parecen llegar tarde. De todos modos, es preferible esto antes que nada. Y que no es el mejor escenario para Macri. Yo creo que es un escenario impensado. Gran torpeza por parte del oficialismo. El resultado de las PASO desnudó una realidad que el oficialismo con Macri a la cabeza nunca había calculado. Entonces el presidente que va por la reelección llega totalmente a destiempo porque
cualquier presidente en cualquier país del mundo que va por una reelección en algún momento tiene que adoptar el doble rol. Claro. Presidente y candidato. El problema que se le ha presentado a Macri, que ante el desmadre que se produjo político y económico después de las elecciones, tiene que dedicar un 90% a pensar en ser presidente y un 10% candidato, por lo menos hasta que esto se estabilice, porque bueno, ahora viene el desafío, ahora vuelve a ser candidato, porque ahora se reabre la campaña hacia las generales, vuelve a ser candidato y bueno, vamos a ver cómo se acomoda, ¿no? Sí, y aparte con un elemento en contra, si se quiere, que es que, a ver, el Macri en calidad de presidente, tomando decisiones atinadas, no necesariamente tiene un resultado en una mejora de su performance electoral, porque lo que mostraron las PASO, por lo menos desde mi perspectiva, es que hay una especie de voto cautivo mucho más fuerte de lo que el gobierno pensaba. Exactamente. Bueno, muy bien, continuamos. Les recordamos a nuestros oyentes que para comunicarse, para dejarnos inquietudes o mensajes, pueden escribir al chat del 261-717-0211. 261-717-0211 es el número de la producción de Reglas de Juego. Cambiamos de tema, pero seguimos con asuntos muy cercanos a todo esto que estamos abordando. El próximo miércoles se va a realizar en Mendoza el foro industrial, el cuarto foro industrial de Mendoza, organizado por la Unión Industrial de nuestra provincia, con la presencia de economistas de nivel nacional, el titular de la Unión Industrial Argentina, exposición de los candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza y otras novedades más. Para interiorizarnos un poco de este evento, ya estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Unión Industrial de Mendoza, Mauricio Badaloni. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que con grandes expectativas en la organización de este foro, de este evento, ¿no? Dada la coyuntura. Sí, por supuesto. Siempre para septiembre, que es el mes de la industria, hacemos balance y bueno, lo traducimos en este foro, donde no solamente vamos a exponer nuestra problemática y lo que nosotros entendemos cuál es el futuro para Mendoza y para nuestra industria, sino también, como bien vos dices, traer referentes nacionales que nos den un poco la visión y aparte personas que han estado muy cercanas al gobierno y que también son pensadores, el caso también de Kosakov, de Yassi, que se viene en materia de empleo, y cuáles son las mejoras y cómo va evolucionando en distintas partes también del mundo y cómo van a ser nuestros escenarios de competitividad y de competencia. Y también, por otro lado, esta persona, este referente que ha desarrollado Fortín de Piedra para uno de los grupos más importantes de la Argentina, que va a ser muy interesante escuchar qué tenemos que hacer las empresas locales que queremos trabajar cerca de los yacimientos de petróleo, como es el caso del fracking en la zona de Neuquén, y por supuesto cuando pensamos en nuestra parte de la lengua de vaca muerta, estos referentes que vamos a traer justamente nos van a decir todo lo que tenemos que hacer para poder estar a la altura de un proyecto de semejante magnitud. Claro. Así que en eso va a versar nuestros especialistas, y por supuesto también tenemos los tres candidatos a gobernador, donde vamos a estar escuchando un poco cuál es su visión de las políticas económicas, empleo, y con las variables que tiene hoy por hoy Mendoza, cómo vamos a atacar los próximos años. Claro, sí, los candidatos locales que van a competir ahora el 29 de septiembre, falta muy poquito, y que tampoco tienen que desentenderse, obviamente, de toda esta situación nacional, porque Mendoza, como bien decías, tiene un protagonismo muy grande en materia industrial, ¿no? Incluso ahora, casualmente, esta semana se realizó la audiencia pública por el proyecto para Malargüe, por el proyecto Hierro Indio, y eso también no deja de ser un avance, y así otras cosas, ¿no?
Sí, por supuesto, de ahí venimos. Justamente en la semana estuvimos 2 días ahí en Malargüe. Claro. El primer día, el miércoles, estuvimos acompañando, fuimos invitados por la Cámara Territorial de Malargüe. Sí. Y la verdad que una linda sorpresa porque dentro de la Cámara habían más de 100 empresarios, 20, 30 que fuimos de acá de Mendoza, pero después, bueno, se acopló gente de San Martín, de San Rafael, Sí. de Bear, y justamente pensando en esto de Portezuelo y cuál iba a ser nuestro aporte para este tipo de proyecto, cómo nos imaginamos la vinculación con los proveedores locales. Y bueno, llevamos una evidencia muy importante, que ha sido una persona que tiene un equipo de trabajo, que ha estado trabajando en las principales mineras del mundo y que la tenemos acá muy cerquita, en San Juan. Un poco nuestra propuesta fue armar un documento de desarrollo de proveedores locales del Instituto Mundial, lo que significa de alguna manera incorporar un poco más de hacer un mix entre lo que le pedimos al pliego para que esto suceda, y por el otro lado cómo nos tenemos que preparar nosotros para arribar a trabajar en un proyecto de escala mundial con estándares mundiales. Entonces ese fue un poco la dinámica del miércoles a la noche, y el jueves en el mediodía, durante toda la mañana, fuimos a la audiencia pública. Entendemos nosotros que el empresariado no tiene que quedarse en su casa, son momentos complejos, difíciles, pero estos son los proyectos del futuro de Mendoza. Claro, claro. No, de ahí la importancia precisamente de poder conversar o escuchar a las propuestas de los candidatos a gobernador, porque en eso, si bien estos proyectos ahora están un poco demorados por la campaña electoral, y se supone que, por ejemplo, esto puntualmente, después de la audiencia pública del miércoles se habla de un aval legislativo, pero bueno, ahora está todo medio trabado. Bueno, yo creo que antes de fin de año tiene que haber definiciones, incluso antes de que cambie la conducción, sea reelecto el oficialismo acá en la provincia, gane el candidato del oficialismo o gane algún candidato de la oposición, en algún momento esto se tiene que destrabar, ¿no? Por supuesto, pero tampoco no tiene que ser siempre un tema desde la política. Nosotros tenemos una visión y compartimos con el resto, con varias cámaras más, que lo que le pasa a Mendoza es que a veces me dicen, bueno, pero la macro nos influye, pero miremos Neuquén, miremos San Juan, la misma macro, que no la está pasando bien ninguna de las provincias, pero tienen fondos anticíclicos, tienen reservas destinadas para estos momentos. Nosotros siempre nos agarra con una debilidad muy grande. El tema de tener la independencia económica es muy importante para una provincia, porque si no terminamos subordinados al poder central, y eso ya lo hemos visto y no es lo que nos tiene que suceder. Hoy por hoy tenemos una mejora por los equilibrios fiscales de nuestra provincia y demás, pero van a ser muy duros. Por lo tanto, nosotros vemos que depende mucho más de nosotros que en sí de la Argentina. Atacando lo que tenemos como recursos naturales, tiene que ver con la minería, el petróleo, la energía renovable, que es lo que realmente tenemos, potenciándonos con las provincias vecinas, y por otro lado mejorando nuestro hub logístico, el corredor bioceánico central. Ya hay un acuerdo país con Chile y Argentina, tenemos que aprovecharnos de eso. Vamos a arribar antes que la Comunidad Económica Europea y el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, o sea, podemos estar trabajando en eso y activando nuestra zona franca, siendo realmente mucho más competitivo. Entiendo yo que en poco tiempo, y esto es un poco el compartir de varios economistas, que a uno también lo asesoran, entendemos que esto es alcanzable, y si nosotros nos procuramos por ello, y los mendocinos tomamos esa determinación, no tendríamos los niveles de pobreza que tenemos, de indigencia, no poder crecer en los últimos 10 años, poder incorporar una persona, un mendocino más al sistema formal laboral. Eso nos entristece mucho, sabiendo ese potencial que tenemos, o sea, mucha riqueza abajo del suelo y mucha pobreza arriba. Es muy buena definición, sí. Es nuestro punto, ¿no? Que no nos quejemos tanto de la macro y vayamos a generar nuestras propias soluciones si tenemos con qué hacerlo. Claro. Y esa es nuestra visión. Y comparto con vos, Mauricio, lo que decías recién con respecto a la impronta del empresariado, no esperando todo de la política, porque es cierto además
o sea, la política es la que rige, la que fija las normativas, pero muchas veces queda con estos casos puntuales y esto que hablábamos del letargo por la época electoral, es como que a veces los proyectos de iniciativa privada quedan un poco como rehenes de las decisiones políticas, ¿no? Sí, pero eso es una pena porque si uno le pregunta al industrial, al comerciante, ¿cuáles son las obras necesarias para Mendoza? Hay dos grandes ejes, las que tengan que ver con las cuestiones sociales, que tienen que ver, puede ser un hospital, la cloaca, la luz, el gas, y las otras que tienen que ver con el desarrollo económico. No pueden haber obras políticas, tienen que haber obras necesarias para suplir y para mejorar esto, porque en el fondo, los que invertimos, hay veces que uno dice, van a venir inversiones de afuera. Las inversiones de afuera siempre vienen por un privado local también, porque nadie viene de afuera y se instala directamente con lo que implica conocer un país como el nuestro que todo el mundo conoce. Claro. Siempre buscan un apalancamiento en una empresa local. Y la verdad que es como que siempre por ahí la política genera algunas reglas, como puede haber pasado en este gobierno, para que vengan inversiones de afuera. Pero las inversiones de afuera siempre tienen una pata local, que si uno tampoco ve el negocio, no va a generar un compromiso con un tercero de afuera para que estas cosas sucedan. Entonces, ese es parte de nuestro compromiso, es parte también de generar más mesas públicas privadas, donde nosotros estamos interesados en trabajar en conjunto con la política, para que justamente estas soluciones que nosotros entendemos que tenemos que ir a buscar, nosotros también nos queremos hacer cargo de esto, queremos ponerlo en la mesa, para decir, mirá, si vos tomás esta medida o si me subís un punto más los ingresos brutos, todas estas industrias se te van a ir. Claro, entonces claro. Generemos esta zona franca, Claro. y eso también lo tenemos que proponer nosotros, no escuchar a veces, como a veces lo hacemos, escuchamos, no nos conviene, nos damos vuelta y bueno, dosificamos entonces nuestras inversiones, vamos más o menos llevándola de tal manera, porque a veces tampoco se quieren escuchar desde el lado de la política, ¿no? Claro, claro. Mauricio, por último, porque sé que tenés un compromiso a las 9:30, este foro incluso se va a realizar en momentos en los cuales incluso va a estar presente Acevedo, el presidente de la Unión Industrial de Argentina, según lo han anunciado, pero la relación con el gobierno nacional de los industriales en general ha quedado un poco tensa y no cayó bien que no estuviera presente el presidente en el evento del Día de la Industria, ¿verdad? Sí, sinceramente estos son temas que en la Unión Industrial se vienen materializando, o sea, sí. Cuando Acevedo menciona que nos va a llevar 10 años, sí. Justamente está diciendo es eso, o sea, el daño que se ha hecho en la industria de Argentina, sabiendo que nuestro presidente hoy por hoy ha sido cercano y ha sido parte de ese establishment y esa es un poco la demanda, es decir, justamente uno de las personas que más conocen la industria eras vos y el apoyo siempre estuvo y claro. Bueno, y hoy por hoy estamos en esta situación, pero yo creo que también se vislumbra de alguna manera en los próximos, si es un cambio radical, yo creo que toda la política se tiene que estar dando cuenta que hay cosas que ya no hay que volver, hay que siempre mirar hacia el futuro, o sea cualquiera de las fuerzas políticas lo está viendo y lo está tamizando desde ese lugar. He escuchado un montón de discursos de los distintos frentes políticos y siempre empiezan a versar un poco más en que hay que flexibilizar algunas cosas porque no nos ha ido bien hasta ahora. La evidencia nos da mal el dato. Claro, indudablemente. Mauricio, muchísimas gracias, como siempre un placer y muy interesante todas tus reflexiones. Quedamos atentos a los resultados de este foro y seguramente nos comunicamos pronto. Bueno, muchas gracias por recoger nuestra opinión y esperamos a todos los mendocinos, a todos los emprendedores que compartan con nosotros. Despertémonos de la siesta y empecemos a ocuparnos de nuestros temas. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto, muy amable. Mauricio Badaloni estaba en contacto con nosotros, es el presidente de la Unión Industrial de Mendoza, comentando entre otras cosas que el próximo miércoles en el Park Hyatt Mendoza se va a realizar el 4º foro industrial de nuestra provincia con la presencia de autoridades provinciales, candidatos a gobernador, reconocidos economistas a nivel nacional,
autoridades, por supuesto, y además se va a debatir sobre los proyectos en marcha en la provincia de Mendoza que tienen relación con los candidatos a gobernador que van a competir el 29 de este mes. El foro, recordamos entonces, cuarto foro industrial de Mendoza, durante la jornada del miércoles 11 de septiembre. Sí, interesante pensar la economía y la industria a largo plazo y salir un poco de la coyuntura que nos tiene tan atrapados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pensar dónde queremos estar dentro de 15, 20 años. Y bueno, tiene razón Badalón, o sea, el sector que representa a él cuando dice salgamos, no nos quedemos entre escritorios o en nuestras industrias, salgamos a pedir, pero también hay un reclamo a la política para que ayude a agilizar los proyectos, ¿no? Que ponga condiciones favorables. Exactamente. Muy bien, llegamos a las 9:31 ya, así que vamos a hacer la primera pausa y volvemos en minutos. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Nueve 31 minutos. En las tierras del sol. 101.5 MHz. Red 101. Chocolesa, somos el nombre del chocolate. Tenemos amor por el chocolate y pasión por nuestros alfajores. Visita nuestra planta modelo en Coronel Díaz 343 Ciudad y también en Avenida Las Heras 435 Mendoza. Chocolesa, somos el nombre del chocolate. Hades presenta Las bondades de Hades. Para hablar de las bondades de Hades hay que tomar un poco de aire. Ahí voy. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, proteínas, zinc, micronutrientes, macronutrientes y es muy rico. Uf, vale la pena. Hades, lo tiene todo. Desde 1986 y día a día, Jonathan, Sociedad Anónima, está al servicio de la industria metalúrgica. Tanques metálicos en general, trailers, unidades para el área petrocarburífera y minera y construcciones modulares. Es la línea productiva de Jonathan, Sociedad Anónima. Además de un gran grupo humano altamente capacitado, logramos rapidez en la entrega y excelencia en calidad. Jonathan, Sociedad Anónima. Avenida Acceso Este, kilómetro 8, Maipú, Mendoza. Administración 4-911-352. La publicidad está cambiando. 75% de tus consumidores están online. Los soportes tecnológicos reemplazan al papel y lo que se ve o se escucha pasa todo por tu celular. Malara Publicidad. Sociabiliza tu marca. Contactanos 2613-678902 o en Tiburcio Venegas 708 primer piso. Malara Publicidad. Buenas ideas. www.malarapublicidad.com.ar. En Repuestos Bechara encontrás todo para el automotor. Atendemos tu necesidad de forma única, con precios incomparables y calidad asegurada. Nuestra vasta experiencia nos posibilita contar con los mejores proveedores de repuestos. Encontranos en nuestras dos direcciones, calle Santa María de Oro 745 Luján de Cuyo y en Ruta 15, kilómetro 36 Ugarteche. Repuestos Bechara. Desde 1925, brindando soluciones para el automotor. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picosegundos, tratamientos faciales, mesoterapia. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Red 101.
Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, las 9:35. Bueno, decíamos al comienzo del programa que uno de los aspectos más salientes de la semana fue la adopción de nuevas medidas económicas por el equipo encabezado por el ministro Lacunza, fundamentalmente este nuevo cepo, este control de cambios, y al parecer, después de una semana de aplicación de estas nuevas medidas, ha habido más calma cambiaria y parece que en el gobierno creen estar seguros de que van a poder dominar esta situación por lo menos hasta las elecciones de octubre, veremos, ¿no? Pero bueno, esto es mejor hablarlo con los que más entienden de estos temas y por eso estamos en comunicación telefónica con el economista mendocino José Vargas. José, ¿qué tal? Buenos días, José Luis Toso y acá el equipo de Reglas de Juego. Muy buenos días, un gusto como siempre poder hablar. Bueno, el gusto es nuestro también. Bueno, José, vos realizabas incluso el lunes algunas apreciaciones en el servicio de noticias de la radio, algunas apreciaciones sobre lo que se estaba anunciando. Y bueno, después de una semana, ¿qué podemos decir de estas últimas medidas? Hola. José, ahí vamos a retomar la comunicación. Vamos. Hemos quedado incomunicados. Bueno, vamos a retomar entonces la comunicación telefónica en minutos. A veces nos juega una mala pasada. Sí, ese es el problema de salir al aire en tiempo real. Y bueno, de todas maneras, aprovechamos para comentar que bueno, esta situación, esta tranquilidad que se ha percibido en esta semana coincide, como decíamos al comienzo del programa, con el retorno de la actividad política o proselitista propiamente dicha, porque se lanza formalmente la campaña hacia las elecciones de octubre y de paso regresa al país el principal candidato u oponente que tiene Macri, que es el gran ganador de las PASO, que es Alberto Fernández, ¿no? Que Alberto Fernández se llamó a silencio relativamente en esta semana en la cual estuvo en España, un viaje por cuestiones académicas ya previsto, pero que tuvo connotaciones políticas importantes, ¿no? La vuelta de Alberto Fernández, el regreso de Alberto Fernández a la Argentina coincide con este relanzamiento de la campaña, o este comienzo de la campaña propiamente dicha, y bueno, llega con un respaldo obtenido en su paso por España y Portugal bastante importante. Bastante importante. Parece mentira que todavía no se ha cumplido un mes desde las PASO, si no me fallan los cálculos, y sin embargo uno ya puede intentar tener una mirada con un poquito más de perspectiva. Y a mí me resulta interesante ver esta especie de tira y afloje permanente entre la conciliación en vistas a la famosa gobernabilidad y la necesidad de diferenciarse, de parte de los dos lados, ¿no es cierto? De parte de los dos lados. Y desde ese punto de vista, también creo que resulta provechoso a nivel general que estas medidas económicas hayan logrado calmar un poco el panorama. Exactamente. Bueno, ahora sí estamos ya en línea después de esta breve interrupción con José Vargas. José, ¿qué tal? De nuevo te saludo. Muy buenos días. Bueno, precisamente estábamos diciendo que habías hecho el lunes una apreciación, habías brindado una mirada sobre lo que se estaba anunciando en esos momentos desde el área de Lacunza, y bueno, y ahora después de una semana que en el gobierno han mirado con cariño esta semana, queríamos ver escuchar tu punto de vista sobre estas medidas y esta relativa calma que pasa mucho por el valor del dólar, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una semana bastante particular después de las decisiones que tomaron el día domingo, esta restricción a la compra de divisas,
fundamentalmente, como se le llama siempre en la jerga, el famoso cepo. Se preveía la semana anterior que podían venir medidas de este tipo, principalmente porque el viernes de la semana pasada, el viernes previo al cepo, se fugaron del sistema $1.000 millones, es decir, hubo retiros por $1.000 millones por parte de los ahorristas. Entonces esto generó demasiada preocupación y tuvo que el domingo salirse con este tipo de medidas. Fue una semana donde se logró medianamente domar la cotización del dólar, más cerca de los 59 pesos, pero no se logró controlar del todo el retiro de depósitos. Si uno analiza los datos oficiales del Banco Central, en promedio por día hubo casi $500 millones que salían del sistema, es decir que todavía hay mucha incertidumbre y esta es la principal preocupación, ¿hasta cuándo puede aguantar el Banco Central con un nivel de reservas que empieza cada vez a caer más y ya estamos en los 50.000 millones? O sea que es alentador a medias el panorama, por ahora. Sí, porque en principio, primero y principal, la misión fundamental de la CUNSA como ministro era controlar y domar la cotización del dólar. Si yo tengo la cotización del dólar sumamente inestable y subiendo de manera permanente, el resto de las variables se hace muy difícil poder controlarlas. Una vez domada la cotización del dólar, por ahí el gobierno puede avanzar en otro tipo de variables como para intentar controlarlas. Eso es lo que intentaron por lo menos lograr esta semana y ese objetivo se logró. Ahora hay que frenar el drenaje de divisas. Exacto, que es lo que hace muchas veces temer, mucha gente se asusta y teniendo en cuenta los antecedentes argentinos en estos temas, aparecen los fantasmas sobre otro tipo de restricciones, ¿no? Ya no de la compra, sino de la libre disponibilidad de los recursos, ¿no? Ahorrados. Sí, es que en realidad eso es un poco lo que venía pasando hace prácticamente 15 días, es decir, mucho temor por parte de los ahorristas, mucho temor por parte de los que permanentemente generan intercambios comerciales con el resto del mundo. Se estimaba, y uno estimaba que podía venir una medida de este tipo, de hecho algunos políticos lo habían adelantado, como el caso del exgobernador Julio Cobos, que había comentado que si las medidas del gobierno no daban el resultado esperado, era necesario un control de cambios, y bueno, se avanzó un poco en esta medida. Por eso digo, en Argentina, dada la situación que tenemos y dada la mala experiencia en este tipo de crisis, es minuto a minuto, día a día, cómo se van evaluando los resultados de las medidas aplicadas. Claro, y hacer un cepo más exigente, ¿podría existir esa posibilidad? O sea, sería una de las medidas que podría adoptar la Conducción Económica para atemperar un poco esta situación. O sea, ahora tenemos la restricción en $10.000 mensuales. ¿Esto se puede llegar a modificar, a achicar? Sí, poder se puede, y por eso digo que hay que ir analizando día a día cuál es el retiro de depósitos por parte de los ahorristas, la cantidad que liquidan los exportadores, cómo el gobierno nacional va a intentar de alguna manera ir haciendo frente a sus compromisos de deuda, que si bien los reperfiló, no está diciendo que no los va a pagar. Entonces, en base a esto, hay que ir viendo qué es lo que ocurre con el nivel de reservas y si el Fondo Monetario dentro de unos días nos va a habilitar los 5.400 millones. Si no, seguramente la restricción va a ser mayor. Claro, sí, eso no hay que descartarlo. Bueno, precisamente ahí hay otro tema, ¿no? Que es las dudas sobre el debate político, o sea, parlamentario, que se requiere por el reperfilamiento de la deuda, o sea, por la deuda con el fondo, que es un tema sobre el cual no hay definiciones. Ahora hay mucha expectativa con el regreso al país de Alberto Fernández para ver si políticamente hay un acercamiento con la actual oposición, porque el debate ese como que ha quedado en suspenso a nivel legislativo. Sí, es cierto, eso ha quedado por ahora en principio en suspenso. Si bien hay cierta relación entre el equipo económico de Fernández y el equipo económico del presidente de la Nación, cuando se toman estas medidas, por lo menos se conversan, no digo que estén de acuerdo o no, pero se van conversando. Es un trabajo sumamente duro el que tiene que hacer la CUNSA, y está claro que no tienen otras alternativas porque la economía está en una situación sumamente delicada, con una delicadeza sumamente grande, y evidentemente
no tiene posibilidades de proyectar el gobierno nacional. El horizonte temporal se acortó a menos de 24 horas y por eso están permanentemente analizando qué pasos tomar, si extienden las horas de atención de los bancos, si importan divisas para que el ahorrista pueda tener sus billetes líquidos, es decir, es muy delicada la situación. Exacto. Y fíjate, José, casualmente, a propósito de lo que estamos hablando y de lo que estás analizando, por ejemplo, uno de los titulares de Clarín es una semana de control de cambios, los mercados celebran el dólar estable pero piden señales sobre la refinanciación de la deuda, ¿no? O sea que, no es un tema que pasa inadvertido. No, para nada, y evidentemente justo estamos en el medio del mes donde el Fondo Monetario tiene que liberar otro tramo de recursos, entonces ese dato fundamental puede llegar a definir lo que puede ser la última parte de la gestión del gobierno en esta primera parte. Si recibe los recursos va a ser una situación, y si no los recibe va a ser otra completamente distinta para poder llegar al mes de diciembre, es decir, cuando asume un nuevo gobierno o es reelegido el caso del presidente de la Nación. Exacto. Bueno, y precisamente esa mirada internacional sobre los avatares argentinos en materia económica también quedan reflejados en que el riesgo país va bajando muy módicamente, ¿no? O sea, no ha habido, a la par de la estabilidad de esta semana en materia cambiaria, no ha habido tampoco una baja muy alentadora del riesgo país, lo cual es un síntoma, ¿no? Sí, seguimos teniendo lamentablemente ese nivel de riesgo país que está por arriba de los 2.000 puntos básicos, también durante la semana bajó un poco, sigue siendo relativamente alto, eso es una muy mala señal para el país. Ya se empiezan a conocer algunos datos privados de la inflación del mes de agosto y se estima lo que puede ser la de septiembre, y también son datos sumamente negativos, niveles de inflación por arriba del 4% en agosto, por arriba del 5% en septiembre, datos oficiales que encima el de septiembre de inflación se va a dar a conocer antes de las elecciones de octubre. Es decir, son datos que no ayudan absolutamente para nada. Oficialmente conocimos el dato de la industria, el del sector de la construcción, que son todos absolutamente malos, y evidentemente en este contexto la imagen hacia el resto del mundo, económicamente hablando, es muy mala. Exacto. Y José, abusando de tu tiempo, ¿cómo es tu mirada con respecto a ya yendo más al tema del consumo y de la economía del día a día de los argentinos, el impacto en el bolsillo y en la gente de estas medidas con respecto a la reducción del IVA en los productos y algunas otras medidas que se han tomado para alentar el consumo? Bueno, son medidas de política económica que tomó el gobierno nacional después de las primarias, donde decidió reducir el 21% del IVA en algunos productos, congelar el aumento de los combustibles hasta diciembre, congelar cuota de créditos hipotecarios, es decir, cuota de planes de ahorro. Son todas mini ollas de presión, que va a ser un problema en diciembre, eso, un problema sumamente grande. No solucionó el problema del consumo, ni le terminó de alivianar el bolsillo a los consumidores, porque en realidad el 21% del IVA no es el 21% del producto, del precio del bien final, es prácticamente casi un 4, un 5% en el mejor de los casos, y no se terminó de ver realmente esta medida como algo sumamente bueno, y el consumidor hoy tiene una pérdida de referencia, no sabe qué precio es caro, qué precio es barato. Entonces en esta situación evidentemente termina quedando preso de una economía que está en debacle permanente, y de alguna manera el consumidor intenta poder, dentro de lo posible, hacer rendir su salario la mayor cantidad de días. Sí, y lo que comenta la gente es como que no percibe, o tal vez su estado de ánimo o su humor no contribuye para percibir alguna mejora, ¿no? No, o sea, la gente en toda esta situación ve permanentemente que sube el dólar y los precios se disparan, si el dólar baja 1 o 2 pesos los precios quedan altos, no logra todavía recibir como alivio un congelamiento de precios de combustibles, aunque sea liberado en el mayorista, pero evidentemente el hecho de que muchos de los precios de lo que normalmente consume siguen subiendo, porque después de las PASO, la fuerte suba del dólar, la devaluación que se dio,
no se traslada automáticamente, se va trasladando de a poco, entonces todavía no logra ver que puede tener un alivio en algún sector de su economía, y esto es lo que la mantiene en esta situación tan difícil que está viviendo. Exactamente. José, muchísimas gracias, como siempre muy claro, muy didáctico, y bueno, valoramos mucho tu análisis, te agradecemos y seguimos en contacto para otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima como siempre. Muchas gracias. Hablábamos con el economista mendocino José Vargas sobre esta semana de estabilidad cambiaria, las perspectivas en general en lo que refiere a la economía argentina, a la relación con el mundo, al desembolso del Fondo Monetario que estamos esperando. Y bueno, también concluíamos un poco con lo que nos toca a todos en el día a día, ¿no? Que es la compra, el consumo, el valor de los productos. Parece haber y uno lo escucha permanentemente, una distancia insalvable e incomprensible entre la macroeconomía y cómo impacta en la microeconomía. Pues cuando uno ve, todo esto gira en torno a la macroeconomía, el problema del dólar, la estabilidad. Sin embargo, eso siempre tiene un reflejo o un impacto directo en el bolsillo del consumidor, el problema de los sectores más vulnerables como los jubilados, aquellos que dependen de planes sociales, porque el desempleo ha seguido aumentando. Entonces es muy difícil desde el poder político gestionar esta grieta o esta distancia entre la necesidad de tomar medidas macroeconómicas y el impacto en lo microeconómico, en la economía de las familias, en el bolsillo. Claro, exactamente. Bueno, después de esta charla con Vargas y de analizar un poco la semana económica y las cuestiones del bolsillo, como bien redondeábamos, vamos a cerrar este bloque hablando un poco de un tema que hablábamos más temprano con Badaloni, que es la relación, porque no es un tema menor. En la semana se celebró el Día de la Industria. Los industriales fueron muy críticos a través de las palabras del presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, muy críticos con el gobierno de Mauricio Macri. Encima estaban enojados porque Macri no concurrió al evento anual del Día de la Industria. Sí estuvo un día después en un evento organizado por la Asociación de Empresarios Argentinos, donde ahí sí habló Macri, expresó algunas palabras al cierre de las deliberaciones, fue bien recibido por el empresariado en general. La Asociación de Empresarios Argentinos es la entidad más importante que nuclea a empresarios de todos los sectores de la economía argentina, pero de eso vamos a hablar un poquito después de escuchar el audio de lo que decía Macri. Dejó lecturas, dejó interpretaciones y dejó entre líneas muy importantes referidas a la mirada de los empresarios sobre lo que viene políticamente. Escuchamos a Macri y después hacemos la reflexión. La única manera de salir adelante es buscando la paz, sin querer perjudicarnos ni exponernos unos a otros, porque en definitiva los que salimos perdiendo somos todos los argentinos, como tantas veces ya pasó. Y aquí hoy con ustedes, que están acá, que son los líderes de las empresas más importantes de la Argentina, y que todos los días toman decisiones trascendentes que impactan en la vida de todos. Por eso les digo una vez más, ustedes son protagonistas fundamentales de lo que viene. Y ustedes conocen muy bien los objetivos que me planteé al asumir la presidencia. Primero, resolver los desequilibrios macroeconómicos, como el déficit comercial, el fiscal, el de la cuenta corriente, la inflación. Porque esos desequilibrios son la base del problema. Son la base del problema que engendran todos los demás. Todos los demás. El segundo objetivo fue integrarnos de manera inteligente al mundo, que es el único camino para que la Argentina crezca y progrese de verdad.
intercambiar inversiones, tecnología, mercados. Por eso el acuerdo Unión Europea-Mercosur nos abre una enorme oportunidad de futuro, pero va a requerir que trabajemos juntos para implementarlo. Y no solo ese, acabamos de firmar EFTA, Mercosur, y estamos al borde de firmar con Canadá y después con Corea. Son todos espacios de oportunidades que se nos abren. El tercer objetivo, y tal vez el más importante, porque es la base de todo, ha sido fortalecer las instituciones claves para nuestra democracia, que durante años perdieron credibilidad, como el INDEC o la justicia. Y sin esas instituciones no hay futuro. En otro campo más práctico, es seguir bajando la carga impositiva como lo venimos haciendo, que bajó 2,6%, pero falta mucho más para volver a una carga impositiva razonable, algo fundamental para que las empresas puedan mejorar su productividad y generar trabajo. Muy bien, ahí un pasaje del discurso de Mauricio Macri en el cierre del encuentro de la Asociación de Empresarios Argentinos. Fíjate vos que de las crónicas surgidas de ese encuentro, de las coberturas periodísticas, se señala que el más aplaudido fue el ministro Lacunza por parte de los empresarios cuando fue nombrado en algún pasaje de su alocución por el presidente Macri. Alcanzó este resumen, el diálogo existió, el trato, a diferencia del enojo de los industriales, el trato de los empresarios en general, bien señalaba Macri, como decíamos nosotros más temprano, esta es la organización empresarial más importante porque están todos los sectores, todos los rubros, todos los dueños y CEOs de las grandes empresas de todas las áreas. Pero, ¿cuál fue la lectura? Que los empresarios ya perciben un cambio de rumbo político, o un cambio de época, o un cambio de tiempo político. Es como que al empresariado, de acuerdo a algunas versiones que me han llegado, al empresariado no es que le dé igual que el futuro presidente sea Macri o Alberto Fernández. Consideran que están dadas las condiciones para un cambio político que puede llegar a ser rotundo o no, según la impronta que aplique el futuro presidente, en el caso de ser Alberto Fernández. Claro. Las PASO revelaron la necesidad de un realismo político, sobre todo en aquellos sectores que sí o sí tienen que estar vinculados con quien ejerce el poder político. Y en ese sentido los empresarios pueden tener sus preferencias, igual que los industriales, igual que todos los otros sectores, pero ya huelen que en la próxima presidencia va a ser otro el signo político y por lo tanto tienen que acomodarse. Y hay una cosa que todos hablaban de cómo ha cambiado la cara de Macri en los últimos tiempos y en el tono de voz incluso se nota. Empieza este fragmento que escuchamos con siempre su discurso sensato, ¿no es cierto?, llamando a la paz, a la unidad, a la colaboración, que cuesta que cale porque ya no tiene ese peso que podía tener hace un tiempo. Y después sí, da algunas cosas incluso más concretas que lo que habitualmente suele ser Macri, que suele ser más generalista, digamos, apuntando más a la afectividad de quien lo escucha. Pero da la impresión que él mismo sabe que está hablando a gente que ya no lo escucha como antes. No, sin duda. En este ámbito en el cual dio este discurso y en general, ¿no? Y en general, sí. Y en general. El empresariado, insisto, está expectante, quiere por todos los medios que haya canales de diálogo entre los sectores políticos protagonistas de este periodo electoral. Obviamente que nadie da por descartada la posibilidad de que haya un repunte electoral del oficialismo, o sea, nadie
quiere cerrar el año electoral solamente el 27 de octubre hasta que se produzca el resultado del 27 de octubre y ahí sí o no se confirme la tendencia que marcaron las PASO. Pero indudablemente el empresariado está, como se dice habitualmente, ya con el paraguas abierto o a mano, desde luego, esperando un cambio de rumbo y fundamentalmente esto también ya es más interpretación mía, esperando que haya definiciones con respecto a cómo van a ser los procesos políticos con la nueva conducción. Cuando hablamos de nueva conducción hablamos también de la posibilidad de Macri. Si Macri es reelecto, ¿con qué plan va a gobernar? Claro. ¿Cuál va a ser su equipo? ¿Cuál va a ser su entorno? ¿Cuál va a ser su perspectiva? ¿Va a continuar con estas medidas obligadas por las PASO, medidas económicas obligadas por las PASO, que son una negación de lo que pregonó durante la campaña, durante los 3 años y medio anteriores? Porque Macri en distintas oportunidades, incluso en este mismo evento que escuchábamos, dijo, tuvimos que tomar medidas que no queríamos. Claro. Pero bueno, ¿qué va a pasar al respecto? Eso por un lado. Y por el lado de Alberto Fernández, la mirada es, desde los sectores empresarios, fundamentalmente ver qué nivel de poder va a tener en el caso de ser presidente, teniendo en cuenta ese conglomerado político tan amplio que se ha formado detrás de la fórmula que él integra con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál va a ser la relación política de mando con la expresidenta? Y ver qué medidas también en sintonía con lo que ya se viene haciendo económicamente para salir de esta crisis, qué medidas va a adoptar, ¿no? Sí, y es lógico lo que plantea el empresariado, porque a diferencia de lo que sucedió del 2003 en adelante, en que podemos decir que probablemente a muchos sectores, entre ellos el empresario, los tomó un poco desprevenido la deriva de el gobierno de Néstor y después la evolución de los gobiernos de Cristina, hoy justamente frente a esa duda de quién va a gobernar, Alberto Fernández o Cristina, tienen que adelantarse a la situación y empezar a plantear de alguna manera ellos también las reglas de juego, para no encontrarse frente a realidades completamente inesperadas. Lo decía Guiretti hace unas semanas cuando hablamos. A ver, no hay que pensar que es un bloque sólido el del Frente de Todos, al contrario, es una alianza que, si uno ve, es bastante inestable a priori, sobre todo porque la cabeza de la alianza, que es Alberto Fernández, es quien parece más solo estar, porque es el que no tiene territorio, no tiene partido propio. Claro. Massa confluye, le suma aritméticamente todos los votos al cristinismo, pero tiene su propio porción de poder político. Alberto no. Exactamente. Alberto se sostiene en su imagen más mediadora, más conciliadora, pero nada más que eso. Muy bien. Pasamos ya 3 minutitos ya a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con reglas de juego. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Diez, 4 minutos. En invierno, la batería de tu auto suele fallar y por lo general dejarte sin movilidad. En Baterías Cortese estamos preparados para darte solución y en forma inmediata. Fábrica fundada en 1955 por la familia Cortese y tras más de 64 años continúa con excelencia en precios, servicios y calidad. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Servicio a domicilio sin cargo. Encontranos en Sarmiento 813 de General Gutiérrez en Maipú. Teléfono 497-8993 261-722-0007. Baterías Cortese.
La batería que usted se merece. En Tecno, hoy como siempre, seguimos pensando en vos. Ahorra pintando con Tecno, ahora con mayores descuentos y más cuotas con todas tus tarjetas, para que pintar con los colores que elijas sea cada vez más fácil y económico. En cualquiera de nuestras sucursales o ingresando a pinturastecno.com.ar, conoce todos los planes que tenemos para vos, porque hoy más que nunca, en Tecno, seguimos pensando en vos. Crecí y diferenciate con el Instituto de Desarrollo Comercial. Contamos con un set de herramientas especialmente adaptadas a tus necesidades. Conoce más en idc.org.ar. Instituto de Desarrollo Comercial, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Gobierno de Mendoza. Este invierno, en Paul Javer Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales. Búscanos en nuestra web www.poljaverneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este, te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Paul Javer Neumáticos, no hay huella que se resista. Este sábado, a partir de las 10:30, Panorama Internacional Red 101. Un análisis en profundidad de la actualidad internacional y su repercusión en el país y la provincia. Con el licenciado Augusto Grilly Fox y Carlos Valverde. 101.5 Red 101 www.red101.fm. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, las 10:07, seguimos en nuestro espacio, ya en la última parte, en el último bloque, hasta las 10:30. Uno de los temas interesantes que dejó la semana, o sea, las repercusiones de las elecciones pasadas, de las elecciones realizadas el domingo pasado en 4 departamentos gobernados por el justicialismo o conducidos por el justicialismo, en San Martín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle, con la curiosidad de que en todos los departamentos los que triunfaron por porcentajes amplios, diferencias muy amplias porcentuales con respecto a sus competidores, pero hubo un batacazo, un dato muy importante, que fue el triunfo del doctor Rufeil en San Martín por el Frente Cambia Mendoza, por el radicalismo, derrotando a un dirigente muy arraigado en San Martín como Jorge Omar Jiménez, que iba por una nueva reelección. Aquí yo creo que en esto, aprovechamos que está Gonzalo, viene una reflexión muy linda, ¿no? Me parece. Era la última, de acuerdo a la modificación constitucional que se hizo, que avaló la Corte, a esa enmienda constitucional que viabilizó Cornejo, que estableció que los intendentes pueden ser reelectos una sola vez en forma consecutiva.
la Corte hizo una excepcionalidad porque estábamos ya en proceso electoral y dijo, bueno, los intendentes justicialistas de San Martín, de San Rafael, de Lavalle y Tunuyán pueden sí competir por última vez esta vez. Claro, tomando como primer mandato el mandato vigente, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces se daba el caso de reelecciones abundantes en casi todos los casos. Sin embargo, en un departamento no. Claro. Ahora, la reflexión es, más allá de lo que marca la Constitución, de lo que ya ha quedado establecido hacia adelante, de esta excepción que hizo la Corte con estos 4 casos, cómo la gente se expresó en forma rotunda, porque acá no se puede decir que los 3 justicialistas que ganaron por porcentajes amplísimos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hay que sopesar acá lo que es la nueva normativa vigente, que de alguna forma pone razonabilidad en el tema de las reelecciones indefinidas, que son un escándalo, pero cómo la gente, a pesar de que sabe que esta es la última reelección, vuelve a votar a su candidato, ¿no? Que es lo que pasó en San Rafael, lo que pasó en Tunuyán, donde la diferencia fue abismal, en Lavalle mismo, ¿no? Es que yo creo que a medida que uno va achicando el espectro geográfico, las lealtades políticas se hacen más firmes. Entonces, no es tan ilógico, si uno quiere, puede ser escandaloso, como decías vos, pero no es tan ilógico esta lealtad política que se expresa en reelecciones permanentes. Por un lado, porque se me ocurre que la gestión es más visible, es más visible de manera concreta en las cosas cotidianas, el barrido, la limpieza, la repavimentación y cosas así. Por otro lado también, y esto es un dato de la realidad, el empleo público no cayó, sino que creció en los últimos 4 años y sobre todo creció arrancando en municipios y después en provincias y también a nivel nacional. Y por lo tanto hay una deuda, si se quiere, con el intendente, con el jefe comunal, mucho más fuerte. Me parece que un poco también esta sesión o esta excepción de la Suprema Corte era curarse en salud, es decir, si nosotros, tan cercanos al proceso eleccionario, negamos la posibilidad de que algunos que están terminando su mandato reelijan, corremos el riesgo de planteamientos de proscripción, como son tan comunes, que no son legítimos, digamos, pero se viabilizan por ese lado. Sí creo que parte de la modernización que le hacía falta a la organización política mendocina era esto, limitar lo escandaloso de las reelecciones indefinidas, porque permiten justamente que esa lealtad política no se transforme en caudillismo o en feudalismo. Exactamente. Bueno, de todas formas, en el caso de San Martín, San Rafael, San Rafael, Tunuyán y Lavalle, en esos 3 departamentos, la gente le dio el último voto, el último aval rotundamente a los 3 candidatos, Martín Aveiro en Tunuyán, Roberto Rigui en Lavalle y Emir Félix en San Rafael. En promedio, más o menos, entre los 3 han sacado un 58-59% en promedio. Muchísimo. O sea, la gente le dijo, bueno, está bien, es la despedida, han hecho un gobierno que nosotros consideramos aceptable, los volvemos a avalar. Y se viene, me parece, algo muy interesante, que va a ser una especie de estratagema para sortear esta imposibilidad de reelección, que es los delfines políticos. Claro. Porque ahora vamos a ver cómo durante 4 años estos intendentes generan una asociación política que permita, con otro nombre, prácticamente la sucesión del mismo modelo, la misma gestión. Exacto. Bueno, y en cambio en San Martín, que era el departamento en el cual el radicalismo hacía una apuesta fuerte, esto independientemente de que fuera viable o no la enmienda constitucional, en San Martín había una pulseada muy fuerte porque ahí el radicalismo se había juramentado hacer todo lo posible para destronar al peronismo después de 4 gestiones. Jorge Omar Jiménez iba por la 5ª gestión. Y ahí también se dio un resultado que
marca lo contrario de lo que estábamos hablando. En 3 departamentos la gente le dijo, bueno, te despedimos con otro triunfo, estamos conformes con tu gestión, gracias, te votamos. Acá no, acá en San Martín la gente optó por el cambio, entre Rufeil, que ganó con el 50%, sí, y Jiménez, que obtuvo 42-43%, acapararon los votos, ¿no? Pero ahí hubo un recambio, ahí no se necesitó la cláusula que impide la reelección, porque posiblemente lo mismo se hubiera dado este resultado en otras circunstancias. Sí, habría que ver, yo no soy tan especialista, habría que ver qué cosas concretas o qué condiciones concretas en San Martín permitieron esto. Pero sí, es interesante, porque también cambia un poco el panorama político, e incluso al gobierno provincial, esta elección ganada, que se suponía perdida, le da un poquito de aire en vistas a las próximas elecciones de gobernador, que están bastante más cerradas de lo que se esperaba o se pretendía. Claro. Así que bueno, esto fue uno de los matices interesantes de la política, una antesala de lo que va de lo que es un mes electoral muy intenso en Mendoza, porque el domingo 29 se va a elegir el gobernador, se van a elegir los intendentes de los otros departamentos, de los 14 departamentos restantes, no de estos 4. Y bueno, de alguna forma el domingo pasado lo que se esperaba que fuera una fiesta muy completa para el peronismo, porque el peronismo pensaba ganar en los 4 departamentos, fue una fiesta compartida, porque el triunfo del radicalismo a través de Rufeil, del médico Rufeil en San Martín, yo creo que equiparó en emoción y en festejo, equiparó el triunfo del peronismo en 3 departamentos, ¿no? Fue muy significativo y no dejó de ser un golpe duro para el peronismo haber perdido San Martín, que era un poquito uno de los lugares emblemáticos. Por primera vez vimos los 2 búnker festejando, cosa que parece imposible. Exactamente, la fiesta estaba montada más para el peronismo y fue compartida. Sí. Esto le dio al cornejismo, le dio un estímulo muy grande para la batalla del 29 de septiembre, en donde las miradas van a estar puestas en Mendoza desde todo el país, ¿no? Porque, ya lo hemos dicho, pero vale la pena recordarlo. Hay 2 bastiones que lo que en su momento fue Cambiemos no quiere perder, que son la provincia de Mendoza y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, si los resultados de las PASO se replican en el 27 de octubre, y bueno, la provincia de Buenos Aires va a pasar a ser conducida por el kirchnerismo. Pero en la elección más allá de las diferencias que hay entre el radicalismo de Cornejo y el PRO. Y el PRO de Buenos Aires, de capital. Más allá de esas desinteligencias, más allá de esa virtual desintegración que para muchos está sufriendo el oficialismo como frente, en estos momentos las elecciones del 29 de septiembre en Mendoza, la de gobernador, y la de jefe de gobierno porteño el mismo día de la elección presidencial, el 27 de octubre, en Buenos Aires, son fundamentales porque a toda costa necesitan retener bastiones que son importantes desde el punto de vista político, ¿no? Sí, pues no solo alcanza con la representación en la legislatura o en el Congreso, sí, que uno supone que va a quedar como segunda minoría, Cambiemos, sino que tener poder territorial es fundamental. Es fundamental, y por otra parte se juegan ahí muchas chances. O sea, Cornejo muy probablemente, Cornejo va a ser diputado nacional, va a ser electo diputado nacional en octubre, y va a tener un protagonismo, puede llegar a tener un protagonismo muy importante en el Congreso, ya sea como diputado por el oficialismo, si es que llegase a ganar Juntos por el Cambio,
o por la oposición, ¿no? O sea, su proyección es muy importante. O sea que el resultado de Mendoza, el resultado que obtenga su candidato a suceder, lo que es Rodolfo Suárez, tiene una implicancia nacional muy, muy importante. Y bueno, y el Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, es porque es el bastión fundacional del PRO. Sí. O sea, perder la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería durísimo para un proyecto de proyección del PRO o de lo que queda de Cambiemos, más allá de una derrota de Macri, ¿no? Porque bueno, Macri puede pasar, pero pueden quedar seguramente alternativas a través de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal misma, que todo el mundo dice que a pesar de la derrota políticamente va a quedar relativamente bien parada. Así que son miradas muy específicas, muy fuertes que hay sobre estas elecciones. Por eso lo de Mendoza es especial, es significativo, y por eso lo del domingo pasado no fue solamente una elección en 4 departamentos. Tuvo sus lecturas y ese traspié en San Martín del peronismo le dio al cornejismo un ímpetu, un poco de aire, de empuje. El cornejismo Cambia Mendoza cree que puede ganar la elección del 29 de septiembre en forma relativamente cómoda, pero no quiere descuidarse. Pero el resultado de San Martín le dio un estímulo adicional muy importante que incluso motiva a la militancia política, ¿no? Esto está es conocido. Muy bien, las 10:21 vamos a hacer una breve pausa y ahora sí, después de esta breve pausa, el bloque final de nuestro programa. Red 101. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picosegundos, tratamientos faciales, mesoterapia. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown, Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Este invierno, en Paul Javer Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales. Búscanos en nuestra web www.poljaverneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este, te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Paul Javer Neumáticos no hay huella que se resista. Este sábado, a partir de las 10:30, Panorama Internacional Red 101. Un análisis en profundidad de la actualidad internacional y su repercusión en el país y la provincia. Con el licenciado Augusto Grilly Fox y Carlos Valverde. 101.5 Red 101 www.red101.fm. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, las 10:24, últimos minutitos de Reglas. Hoy no hemos tenido muchos mensajes, pero ha llegado uno y como hoy Gonzalo, después de
ha estado con ganas de hablar mucho. Sí. Gonzalo va a leer este mensaje. Que no me cuesta hablar mucho. No, bueno, pero está bien, te aprovechamos. Dice Ricardo que el reperfilamiento de los títulos evitó que las comunas y gobiernos K hicieran una corrida bancaria. Por ejemplo, en La Matanza, 2.000 millones, si uno lo multiplica por las comunas del conurbano, se ponen de acuerdo y sacan todo al mismo tiempo. A ver, habría que ver si es así. Esto es uno de los temas que, no sé qué opinas vos, José Luis, pero se especula mucho desde ciertos sectores con manejos financieros de los sectores o de las comunas o provincias que están bajo el gobierno acá para desestabilizar el gobierno. Muchos voceros del gobierno también lo han planteado en estos últimos días, que las declaraciones de Alberto Fernández o de otros personajes de la oposición ahora triunfante desestabilizan. Lo que sí es cierto es que este reperfilamiento puede haber evitado, se supone, alguna movida de ese tipo, porque también las inversiones se tuvieron que reprogramar. Por ejemplo, los fondos de inversión se transformaron en lo líquido, el plazo 1, el plazo 2, con distintos vencimientos, con distintas disponibilidades, como una manera de evitar, digamos, la sangría de depósitos en los bancos. Sí, sí. Yo creo que hay que... A ver, todas las especulaciones son válidas y son posibles. Yo creo que de todas formas hay que mirar esto con un... hay que tener una mirada positiva, apostar a medidas que, aunque resulten a lo mejor antipáticas o sectorialmente antipáticas, o sea, que afecten a sectores políticos o de interés o de presión, hay que apostar en estos momentos en la Argentina a medidas que nos conduzcan que nos lleven a un destino institucional saludable, posible, calmo, ¿no? Yo creo que esto es a lo que hay que apostar en estos momentos, saliendo un poco de estas especulaciones que plantea nuestro oyente, al cual le agradecemos mucho la comunicación, pero apostemos por un consenso, por una calma que nos lleve a una salida previsible. ¿Hay más mensajes, Carlos? En este caso, nuestro sitio web, José Luis, porque, bueno, recordamos también que entre semana vamos a... este programa se va a escuchar a partir del miércoles. Exacto. En la página que es www.red101radio.com.ar. Allí pueden escuchar a partir del miércoles este programa, así que... Sí, y hoy no hemos dado, si no me equivoco, los números para comunicarnos. Los dimos al principio. Los dimos al principio. Bueno, porque una persona el otro día me dijo, los dicen demasiado rápido, no alcanzo a anotarlos y por eso no les puedo mandar mensajes. Bueno, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. No ahora, porque ya estamos terminando. En este caso, en el sitio web, saludo al señor José Luis Toso y su equipo. Soy Amanda, de Ciudad, y quería comentar simplemente que con respecto a la propuesta de Grabois es realmente muy interesante. Lo único que terminará afectando al patrimonio de la expresidenta y sus exfuncionarios, quienes serán los que más van a perder. Bueno, una simpática interpretación de alguien que no comparte evidentemente lo de Grabois. Lo de Grabois es, esto ya lo vamos a ir charlando en otros, nos vamos guardando contenidos y temas de análisis para otras oportunidades porque tenemos mucho para hablar. A ver, esto de Grabois con la reforma agraria que nuestra oyente nos trae, le agradecemos mucho porque nos trae a colación y nos recuerda el tema de la reforma agraria, el tema de propiedades que van a tener que ser la app para detectar propiedades que no están ocupadas. Claro, que vas a tener inquilinos de prepo, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las metidas de pata, por no decir otra cosa irrespetuosa, del entorno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es el candidato presidencial por excelencia en estos momentos, es el tipo que tiene casi el 50% de los votos de acuerdo con las PASO, está llamado a ser el candidato número 1 en las elecciones del 27 de octubre, pero esto habla un poco de lo que analizábamos, ¿no?, más temprano. ¿Qué va a pasar con todo esta pegatina, como yo le digo a veces un poco despectivamente, que forma el Frente de Todos, incluido el señor Grabois, dirigente abogado, un joven, un dirigente muy instruido, muy preparado,
pero que trabaja con las organizaciones sociales, y que tiene este tipo de apariciones, incluso muy, yo le digo, muy lejanas en el tiempo, o sea, muy a destiempo, ¿no? Propuestas que ya no son viables. Que hay que ver porque, a ver, es evidente que Grabois tiene cierta cercanía con Cristina Fernández y con ciertos sectores del kirchnerismo, pero el peso político real habría que discutirlo. Y aparte, a ver, discúlpenme la metáfora, pero a mí no me preocupa tanto esto que dice Grabois porque uno espera que del perro que ladre. Entonces, es evidente que Grabois va a manejar ese tipo de discurso. Igual que, por ejemplo, amigos míos se escandalizaban por las pancartas ayer en las movilizaciones sociales de la tierra para el que lo trabaja, expropiación. Bueno, pero eso es lo que uno espera siempre de los sectores de la izquierda. Otra cosa es que eso realmente tenga una viabilidad política a través de un posible triunfo del Frente de Todos. Y hasta se le puede aplicar el teorema de Baglini. Claro. A ver, ¿qué cerca está del poder Grabois como para poder decir estas cosas? Ahora, si estuviera más cerca, ¿lo diría? Y forma parte también de un juego dialéctico que busca escandalizar. Eso en el kirchnerismo lo vimos permanentemente. Cristina era habilísima en el arte de escandalizar, porque ella sabía las reacciones que provocaba en quien la escuchaba, pero muchas veces forma parte del discurso y no más de otra, no más que eso. Después de lo de Grabois, con el tema de la reforma agraria, después el mismo dirigente Grabois tuvo que salir a aclarar, a despegar del tema, a dejar como una iniciativa suya, y despegó del tema tanto a Alberto como a Cristina. Cristina se debe haber despegado por esto que decían nuestros oyentes. Claro, sí. Bueno. Debe haber dicho, mijito, yo no estoy dispuesto a esto. Mire que tengo más de 5.000 hectáreas, claro. Yo no quiero dejar nada de lo que tengo. Yo no estoy dispuesta a esto. Grabois ha sido incluso traductor de encíclicas papales, o sea, ha sido vocero del Vaticano, o sea, se ha puesto muchos sayos encima, ¿no? Que Dios se lo pague. Bueno, ya son las 10:31, nos vamos despidiendo. Le agradecemos, como siempre, infinitamente a nuestra audiencia, que incluso nos transmite sus inquietudes a través de mensajes como los que hemos leído. Agradecemos, como siempre, a todo nuestro equipo. Van a seguir quienes sigan en la sintonía de Red 101. Les avisamos que ya llega Augusto Grilli Fox con su panorama internacional Red 101. Y nosotros con Gonzalo, con Carlitos, con Marita en la producción, les damos las gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9. Muchas gracias. Hasta aquí, Reglas de Juego, el análisis de los temas de la semana.